Evolve GT versión Urban. Chavalotes, aquí estamos con un skateboard de la gama Premium y ya podéis ver cómo anda el aparatito. Aquí lo tenemos, debajo de mis pies, una tabla de lo más bestial que os podráis encontrar, ¿vale? Ahí detrás tiene un par de motores de 1500 vatios cada uno. Puede alcanzar una velocidad bestial. Vamos a ver qué batería tiene dentro. Venga, paramos. Bueno, chiquitín, ven para aquí que te vamos a cambiar la batería. Venga, vamos. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! La madre que lo parió. Ahora a ver quién lo pilla, ¿sabes? En modo lento y sale, vamos, como una liebre. Bueno, pues al final ya lo he cazado al bicho. Ha dejado de correr porque me estaba volviéndome loco. Entonces ya le he cazado y vamos a abrirle la tapa quitándole estos 8 tirafondos, tornillitos que tiene con una pequeña llave Allen, y vamos a ver qué es lo que tiene dentro de sus entrañas. Un patinete que ya os digo, es tracción trasera. Ya lo veis que tiene ahí atrás con unas correas, lo podéis ver, ¿no? Y es de fibra de carbono, es una pasada. Pesa 8 kilos. La verdad que tiene un peso bastante asequible. Lo que no es asequible es el precio que tiene, pero bueno, es una auténtica barbaridad de patinete. Esto corre como un diablo. Otra cosa no os puedo decir, ¿eh? Yo os digo que esto está hecho para gente que sabe manejar un skate desde que son pequeñitos la gente. Venga, entonces estamos ya abriendo la tapita, el último tornillo que tengo por aquí para quitar, y os voy a enseñar las entrañas de este patinete, de esta tabla de skate. Mirad, aquí tenemos una batería de 36 voltios de LiPo. Ya podéis ver, aquí esta ha sido manipulado y le han dado un poquito de fil de palo bocadillos, ¿no? Aquí lo tenéis, pero bueno, esto ya no se va a volver a poner. Entonces, dentro de lo que es esta batería de LiPo, vamos a sustituirla por unas celdas de 18650 de Sony VTC5, una 10S 4P. Va a ser brutal, no os perdáis el vídeo de cómo instalo esta batería, cómo la hago, ¿vale? Nos vamos ahora mismo al taller antes de que se me vuelva a escapar el bicho. Venga, seguimos. Bueno, mirad, quería enseñaros un poquito los motores más de cerca, que son motores que hacen la acción también de freno motor, ¿vale? Aquí tenemos el mando y aquí tiene esta pestañita que cuando le damos para aquí, los motores se ponen a funcionar, y cuando le damos hacia el otro lado, frenamos los motores. Ya veis que es un mando muy pequeñito, tiene una cintita para ponerle a la muñeca. Y bueno, en el mando podemos observar que nos pone los kilómetros por hora a los que vamos, kilómetros recorridos y tanto por ciento de la batería restante. Y luego ahí donde pone GT, digamos que este es el modo más rápido que tiene este patinete. Tendríamos toda la potencia que otorgan estos dos motores de 1500 vatios. Le voy a dar un poquito a tope para que veáis qué velocidad coge este bicho. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? 35 kilómetros por hora coge. Y luego podemos ir bajando los modos de GT a Fast. 35 por hora. A Eco. También 35 por hora. Y al modo Slow, que es el que más me gusta a mí, que vamos a 17-18 kilómetros por hora. Creo que para
alguien como yo es más que suficiente, porque el modo GT es brutal. Bueno, vamos a coger la batería y la vamos a ver más de cerca. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Tecnotronic. Bueno, ya estamos aquí en la mesa de trabajo. Ya os enseñé en la calle la batería y ya la tenemos aquí puesta. Y vamos a empezar a abrir el bocata, o sea, quiero decir, la batería. Ya veis que le he cortado el fil de cocinilla que traía. Y ya podemos ver que son baterías de lipo, ya os digo, de 4,2 voltios al máximo. Y más o menos serán entre 10-12 amperios de capacidad cada módulo que tenemos aquí. Siempre que tengamos delante este tipo de celdas, muchísimo, pero muchísimo cuidado. Mirad. Well, it doesn't look like the battery actually exploded or anything. So let's open it up. Bueno, ¿qué os ha parecido lo de nuestra amiga? Mucho cuidado siempre. Aquí dentro hay química y si se golpea o se perfora, explota. Por lo tanto, siempre digo que muchísimo cuidado. Esto no es un juego. Venga, seguimos. Vamos a ir quitando estas cintas que tiene de protección, la parte de arriba, ¿vale? Soltamos todo para recuperar todos los cables del BMS, porque este BMS vamos a reutilizarlo ya que tiene control por Bluetooth a través del mando. Entonces ya le he soltado el pin conector. Vamos a ir soltándole poco a poco todo con cabeza y con mucha calma, ¿vale? Y desoldando de todos estos puntos, los puntos de control y el positivo y el negativo del BMS. Voy haciéndolo eso tranquilamente, soltar cables, creo que todo el mundo sabemos, ¿no? Pues tranquilamente se van soltando y ahora os muestro todo suelto. Mirad, ya tenemos todo desmontado, la trencilla, el pin con la coletilla del antiguo BMS, trenza que vamos a utilizar por el pin, porque al utilizar el antiguo BMS tenemos que reutilizar estos cables, este conector y estos cables. Bueno, habrá que empalmarle unos cablecitos por si no llegan para la batería nueva. Y aquí tenemos el antiguo BMS, el corazón de la batería, lo que va a mandar a través del mando, acelerar, frenar, etcétera, etcétera. Así que nada, con todo ya desmontado, nos vamos a la fase de preparar la nueva batería. Bueno, mirad, aquí tenemos las celdas que vamos a poner para esta batería. Es la primera vez que tengo este tipo de celdas porque son unas celdas, pues bueno, que se salen un poquito de precio, pero que son espectaculares. Sony Murata INR, la 5A, VTC5A, que tienen una tasa de descarga de 35 amperios. Brutal, chicos, brutal. Aunque son de 2600 miliamperios, ¿vale?, de capacidad, tienen una tasa de descarga que ni se inmutan, ciertamente. Bueno, pues aquí tenemos ya puesta la configuración para hacer las soldaduras. Y por aquí tengo el BMS que hemos quitado, ¿vale?, de la batería antigua para recuperarlo. En el BMS antiguo tenemos positivo, negativo y por aquí el chiquitín el positivo de la carga. Va a ir aquí el BMS, en este lado. Y vamos a poner el positivo aquí y el negativo aquí, ¿vale? Os lo he puesto así un poco en grande para que lo veáis. Mirad, el positivo iría aquí y sería una chapa que cogería 4 celdas. ¿Por qué? Porque es una 10S4P. Coge estas 4 celdas de aquí y ese sería el positivo. Vale. ¿Cuál sería el negativo? Pues lógicamente este de aquí. Este de aquí sería el negativo. Estas 4 de aquí. El negativo. Ahí lo ponemos, ¿vale? Venga. Y ahora es muy simple. Simplemente tenemos que seguir haciendo la carretera
¿vale? Y cogiendo 8 celdas, mirad, para que lo veáis bien. Cogemos 4 negativas, 4 positivas, ahí, una tira. Aquí, 4 y 4, ¿vale? Mirad, así. En este lado cogeríamos 4 y 4 con las tiras de níquel. Y en este lado cogeríamos lo mismo, 4 negativos, 4 positivos. Ahí y ahí. Ahora aquí, para pasar de un lado al otro, es muy simple. Sería hacer esto, ¿vale? Estamos uniendo los negativos de este lado con el positivo de este lado, ¿vale? Venimos a este lado de aquí y continuamos haciendo, poniendo tira de níquel, cogiendo 8 celdas, seguimos por aquí, cogemos 8 celdas también, seguimos por aquí, ¿vale? Cogiendo 8 celdas y la última tira de níquel sería esta de aquí. Cogemos esta de aquí y 8 celdas. Ya está, ya tendríamos soldada la batería. Así es como va a ir la configuración de las tiras de níquel. Voy a poner una tira de níquel de 0,2, ya que esta batería va a pedir bastante, va a tener bastante picos de descarga. Entonces, cuando ponemos estas baterías, bueno, pues por ejemplo, fijaros aquí en estas tiras, son muy largas y digamos que de este positivo a este negativo, en este punto, ahí es donde pasa toda la intensidad, tanto ahí como aquí también, en todas las tiras de níquel, ¿vale? En el centro va a tener un paso de amperios bastante elevado, porque son tiras. Entonces vamos a poner una buena tira de níquel para que no sufra. Me voy a poner a soldar esta batería, como os he puesto en este esquemita, ¿vale? Y os enseño el resultado. Venga, estamos ya con ello. Bueno, pues aquí comenzamos colocando las pilas adecuadamente. Les he hecho un Sikaflex especial. Le pongo una cinta de cebada por encima a los lados positivos para aislar mejor el lado positivo. Ya veis cómo queda, fenomenal. Y ahora empiezo el tema de las soldaduras. Las chapas, como os he explicado anteriormente, le saco unos rabillos a 90 grados para los puntos de control. Aquí ya tengo la cebada puesta por encima de las celdas para que proteja todo y por encima están los puntos de control. También tengo el BMS ya colocadito y a puntito de ser ya soldado. Vale, los puntos de control ya podéis ver que estos 3 cables no me llegaban. Lógicamente, pues bueno, hay que empalmarlos, tranquilamente se empalman para seguir haciendo las soldaduras correspondientes. Aquí podéis ver cómo me queda ya todos los puntos de control soldaditos con una cinta Kapton por encima. Y ya después de la cinta Kapton le pongo una cinta de cebada también por encima para que todos esos cables queden correctamente protegidos. Bueno, pues aquí estamos donde empezamos con el vídeo y ahora mismo ya tenemos aquí dentro la maravillosa batería que os he enseñado cómo he estado haciendo, ¿vale? Aquí podéis ver que no sobra mucho espacio, sobra como unos 3 centímetros por detrás, por delante no sobra nada. Es una batería 10S4P de Sony VTC5A de 10.400 mAh a 36 voltios. No entra nada más. Aparte tenemos que guardar el espacio para los conectores, para la BMS, que es una BMS especial, ¿vale? Y bueno, ya podéis ver cómo ha quedado instalada. Ahora mismo ya sería cuestión de solo poner la tapa. Y antes de poner la tapa, vamos a echar un sellante, un Sikaflex 11 FC, todo alrededor, para que se quede la batería lo mejor sellada posible. Siempre digo que lo mejor para una buena estanqueidad es utilizar los vehículos eléctricos cuando no haya agua en la calzada ni días lluviosos, ¿vale? Esto, mirad, este tipo de Sikaflex es un Sikaflex que se queda como muy plasticoso y muy flexible. Entonces, lo dicho,
Voy a echar un chorrito por aquí. Vamos a colocar la tapa. Le colocamos los 8 tornillos y trabajo finalizado, chicos. Pues ahí lo tenemos, el skate preparadito para irnos a dar una vuelta con él. Entonces simplemente nos montamos. Bueno, creo que ya no nos vamos a montar. Creo que se ha escapado como la otra vez. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo de cómo hacemos esta batería para este skate, me dejáis un like, suscribiros a mi canal. Cualquier duda, consulta o sugerencia me lo dejáis por abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur, agur.